Nunca olvidaré el sonido de los fragmentos al esparcirse por el suelo esa noche. Fue como si cada fragmento fuera un pedazo del corazón de mi hija, rompiéndose ante mis ojos. Antes de continuar, comenta aquí donde estás escuchando y suscríbete al canal. Esto me ayudará a que más gente conozca esta historia. Por un momento, me quedé paralizada en la puerta, sin saber si lo que veía era real. Clara gritaba, con los ojos rojos de dolor, las manos temblorosas y la respiración entrecortada. La sala era un desastre, cojines rotos, objetos caídos, la mesa de centro volcada. Sentí como si un huracán hubiera arrasado nuestra casa, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que el huracán venía de dentro de ella, de la desesperación que ya no podía ocultar. Mi primer impulso fue correr hacia ella, tomarle las manos e intentar calmarla, pero al acercarme, Clara lloraba aún más fuerte, repitiendo frases confusas, una mezcla de dolor y rabia. Quería comprender, quería empatizar con su dolor, pero el silencio denso entre cada grito revelaba algo más profundo, algo que aún desconocía, pero que ya me destrozaba. En ese momento, mientras veía a mi hija desmoronarse ante mí, sentí un miedo profundo, como nunca antes había experimentado. No era solo miedo por su sufrimiento, era la sensación de que la vida que creía proteger estaba a punto de revelarse como una mentira, y supe, en el fondo, que nada volvería a ser igual. Mi vida, hasta ese día, se había convertido en una rutina tranquila y predecible. Después de jubilarme de la escuela, ya no existía la prisa de calificar exámenes hasta altas horas de la noche ni la ansiedad de preparar las clases. Me despertaba temprano, ponía agua para el café y abría la ventana para respirar el aire fresco que llegaba del barrio. El aroma de las panaderías se mezclaba con el de las flores que cultivaba en el alféizar, creando una sensación de bienestar que siempre me daba la energía para empezar el día. Valencia siempre me ha ofrecido esta mezcla de tradición y movimiento. Mi barrio, en particular, tenía el ritmo de un lugar que aún guardaba secretos de tiempos antiguos. La gente se conocía por su nombre, se saludaba en la calle, pero también observaba demasiado. Siempre había miradas curiosas en las ventanas, atentas a cualquier detalle que pudiera convertirse en comentario en el desayuno de la mañana siguiente. Aprendí a vivir con esto, manteniendo la discreción que siempre me ha caracterizado. Vivir sola tras la muerte de mi marido no fue fácil. Al principio, el silencio de la casa me sofocaba, como si gritara la ausencia de su voz, de sus melodías de radio, de su risa inesperada. Poco a poco, aprendí a transformar este silencio en compañía. Empecé a llenarlo de largas lecturas, conversaciones telefónicas con viejos amigos y tranquilos paseos por el barrio, donde cada rincón me recordaba una parte de mi propia historia. Reencontrarme con mis amigos fue una bocanada de aire fresco. Muchos de ellos ya tenían nietos, y escuchaba sus historias con ternura, aunque con cierta nostalgia por no haber vivido esa experiencia. Siempre nos reíamos juntos en cafés modestos, recordando nuestra juventud, fiestas estudiantiles y primeros amores. Entre copas de vino, hablábamos de los cambios en la ciudad, pero también de las cosas que nunca habían cambiado, como la rigidez de algunos vecinos. Clara, mi hija, fue la pieza más importante de este nuevo equilibrio. La visitaba varias veces por semana, siempre llevándole comida, o ayudándola con las pequeñas tareas del hogar. Trabajaba duro, y yo disfrutaba ofreciéndole este alivio, como si aún fuera posible protegerla del peso del mundo adulto. Nuestro vínculo siempre fue profundo, de confianza y complicidad, algo que nos unía de forma casi silenciosa pero firme. Para la comunidad, Clara y Joaquín eran la pareja perfecta. Ella era inteligente y dedicada, siempre atenta a los demás. Él era amable, trabajador, el tipo de hombre que siempre parecía tener una palabra, amable en los labios. En la iglesia, se les veía tomados de la mano. En las fiestas del barrio, siempre sonreían para las fotos. Durante mucho tiempo,
Yo mismo creí en esta imagen construida, sin cuestionar lo que ocurría tras las puertas cerradas. Mi rutina diaria era tranquila, me levantaba temprano, leía los periódicos que aún insistía en comprar y hacía crucigramas. Luego caminaba hasta el mercado, donde ya conocía a todos los vendedores. El pescadero me guardaba las mejores sardinas, y la frutera siempre me ofrecía las primeras naranjas de la temporada. Esta rutina, tan sencilla, me mantenía en contacto con la vida, con los pequeños gestos de humanidad que, para mí, valían más que cualquier lujo. De camino a casa, solía parar en la pequeña librería de la esquina. Aunque no necesitaba más libros, me encantaba curiosear entre los nuevos lanzamientos, oliendo el papel recién impreso. A menudo, terminaba eligiendo una novela española o un poemario. Leía despacio, saboreando cada página como si fuera una conversación íntima entre el autor y yo. Fue en esos momentos que recordé por qué había elegido ser profesor de literatura. Creía que las palabras podían salvar. Por las tardes, después del sencillo almuerzo que me preparaba, me sentaba junto a la ventana a contemplar el bullicio de la calle, niños corriendo, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, el tintineo de las bicicletas al pasar. A veces simplemente observaba, como si fuera un espectador en un teatro. Esa era la vida que conocía, hecha de pequeños detalles, pero que me infundía un profundo sentido de pertenencia. Clara me llamaba casi todos los días, incluso cuando no necesitaba nada. A veces eran conversaciones breves, solo para decirme que estaba cansada o que había visto una serie nueva. Otras veces, me invitaba a comer con ella y Joaquín. Siempre aceptaba, feliz de ser incluida. En esas ocasiones, observaba discretamente la dinámica de la pareja, pero confieso que nunca noté nada extraño, o quizás no quise. Los domingos, solíamos almorzar juntos en casa de Clara. Era una costumbre que siempre mantuvimos, incluso después de la muerte de mi esposo. Yo llevaba un postre, generalmente arroz con leche o flan, que eran sus favoritos. Joaquín siempre se aseguraba de elogiarnos, con esa amplia sonrisa que parecía convencer a todos. Para mí, esas reuniones eran una forma de mantener vivo el sentimiento de familia, de continuidad. Los vecinos valoraban mucho este tipo de unidad familiar. En las calles, era común ver a familias enteras salir juntas a misa o a dar paseos por la tarde. Este espíritu comunitario tenía su lado hermoso y unido, pero también conllevaba una presión constante. Todos esperaban que se mantuviera cierta apariencia de armonía, incluso cuando la realidad era más compleja. Era como si existiera una regla silenciosa para no exponer las debilidades. Con el tiempo libre que tuve durante la jubilación, me dediqué a organizar mis recuerdos. Reuní cajas de fotos antiguas, cartas guardadas, cuadernos de estudiantes que me habían marcado. Cada objeto tenía peso, una historia que repasaba con calma. Esto me hacía sentir que mi vida había tenido sentido, que mis decisiones habían construido algo sólido. Me aferraba a estos recuerdos como si fueran un cimiento. La ausencia de mi esposo seguía siendo dolorosa, pero ya no me dolía tanto como al principio. Aprendí a lidiar con ella como quien vive con una cicatriz, visible, pero soportable. A veces le hablaba, mentalmente, pidiéndole consejo o simplemente compartiéndole mis preocupaciones. Clara no era consciente de estas conversaciones silenciosas, pero eran mi forma de seguir adelante. En el barrio, todos me veían como una mujer equilibrada y tranquila, alguien a quien recurrir en busca de consejo o simplemente para desahogarse. Acepté este rol con naturalidad, quizás porque siempre había estado acostumbrada a ser el apoyo, la voz serena ante el caos. Este reconocimiento social me proporcionó cierta satisfacción, pero también una carga. Tenía que estar siempre a la altura de la imagen que proyectaban de mí. Clara, a su vez, era vista como un reflejo de esta estabilidad. Muchos comentaban lo afortunada que era de tener un esposo como Joaquín y una madre presente. Este tipo de comentario
que parecía un cumplido, en realidad me incomodaba un poco. Sabía que nadie es perfecto, que tras cada puerta se escondía el dolor. Aún así, nunca cuestioné realmente esta narrativa, como si temiera lo que pudiera encontrar. Mis mañanas estaban llenas de pequeños rituales que me traían paz: café fuerte, pan recién hecho con tomate, la lectura de un poema en silencio. Me sentía plena en esos momentos. Era como si el mundo, con todo su ruido, se suspendiera por unos minutos. Esta íntima disciplina me mantenía con los pies en la tierra, recordándome que había belleza incluso en la rutina. De vez en cuando, cuidaba el jardín comunitario del edificio. No era nada grandioso, solo unas macetas y parterres, pero había algo terapéutico en meter las manos en la tierra, sentir la textura húmeda, ver crecer las plantas. Los vecinos me felicitaban y yo sonreía. Pequeñas cosas como estas me hacían creer que aún tenía un propósito, que aún podía aportar algo al mundo. Las noches eran el momento en que el silencio en casa se hacía más profundo. Encendía una lámpara, preparaba té y elegía un libro. Leía hasta que se me cansaban los ojos. El sonido lejano de las conversaciones callejeras, de los televisores encendidos en los apartamentos vecinos, era el fondo que me arrullaba. Me sentía en paz, convencido de que mi vida, aunque sencilla, iba por buen camino. Era en este estado de tranquilidad, de una vida aparentemente estable y organizada, donde creía estar. Nunca imaginé que, tras los muros de la casa de Clara, otra realidad crecía silenciosamente, lista para estallar ante mí. Lo que presenciaría cambiaría no solo su vida, sino también la mía, arrancándome de la seguridad que con tanto esfuerzo había construido. Esa noche, salí de casa de Clara más tarde de lo habitual. Habíamos cenado juntos, solos, y noté que estaba más callada que de costumbre. Decidí volver al día siguiente para llevarle un pastel que había horneado, pero algo en mi corazón me hizo cambiar de opinión a mitad de camino. Decidí regresar sin avisar, como quien siente una llamada inexplicable. No sabía que estaba a punto de presenciar el comienzo de una tormenta. Al abrir la puerta, me recibió un estruendo. Un jarrón se estrelló contra la pared, y los fragmentos volaron por el suelo. El sonido resonó en mi pecho como un trueno. Lo primero que pensé fue en un accidente, pero entonces mis ojos se encontraron con Clara, en medio de la habitación, gritando incoherentemente, con lágrimas corriendo por su rostro, con el rostro contorsionado por el dolor. La escena era devastadora. El sofá estaba volcado, los libros estaban esparcidos, las fotografías estaban en el suelo con cristales rotos. Su respiración era superficial, como si hubiera corrido una maratón. Gritaba sobre la soledad, el agotamiento y la incapacidad de aguantar más. Me quedé paralizado, incapaz de comprender el origen de tal arrebato, ya que momentos antes, en la mesa, solo había sonreído tímidamente. Miré a mi alrededor, buscando a Joaquín. No estaba. Tomé mi teléfono e, instintivamente, entré en las redes sociales. La imagen que encontré fue como una bofetada. Estaba riendo, rodeado de amigos, con las copas en alto, abrazando a mujeres que nunca había visto. Parecía vivir una vida paralela, mientras mi hija se desmoronaba sola. Se me encogió el corazón. El contraste entre la ruidosa fiesta de Joaquín y la silenciosa desesperación de Clara me dejó sin aliento. ¿Cómo podía estar disfrutando mientras su esposa se desmoronaba por dentro? ¿Cómo era posible que nadie se diera cuenta? Las imágenes en mi teléfono y la escena ante mis ojos crearon un abismo en mi interior. Corrí hacia Clara, intentando agarrarla de los hombros, pero se resistió, empujándome, como si yo también fuera parte del peso que la aplastaba. No le importa, mami. Nunca le importó, repetía entre sollozos. Esas palabras me atravesaron el alma como cuchillas. Era la primera vez que escuchaba, con tanta crudeza, lo que estaba sucediendo en ese matrimonio. El vecindario, atento como siempre,
empezó a notar la conmoción. Oí pasos en el pasillo, crujidos de puertas, susurros. Sentí que la vergüenza de Clara crecía al darse cuenta de que la estaban exponiendo. Sus gritos se convirtieron en sollozos ahogados, y eso me destrozó aún más. En ese momento, comprendí que el peso que soportaba no era solo el abandono de su marido, sino también el miedo al juicio de todos. Sabía, tan seguro como mi nombre, que ese momento lo cambiaría todo. La vida aparentemente estable que creía haber construido para nosotros se desmoronaba. El colapso de Clara era solo el comienzo de una verdad mucho más oscura, una que tendría que afrontar. Incluso si eso significaba enfrentarme a Joaquín, a los vecinos e incluso a mí mismo. En los días posteriores a esa noche, me di cuenta de que la desesperación de Clara no había sido un episodio aislado. Fue como si, tras estallar frente a mí, ya no pudiera ocultar el dolor que había albergado durante tanto tiempo. La visitaba casi a diario y siempre encontraba señales de su lucha: ojos hinchados, voz temblorosa, una casa desorganizada que reflejaba el caos interior. Cuando intenté hablar con Joaquín por primera vez, sonrió con ironía. Dijo que Clara simplemente estaba demasiado cansada, que siempre había sido sensible y que yo, como madre, exageraba mis preocupaciones. Su forma de minimizar la situación me enfureció, pero me di cuenta de que dominaba el lenguaje con tanta naturalidad que probablemente era el mismo que usaba con vecinos y amigos. Clara, debilitada, parecía oscilar entre la rabia y la resignación. A veces gritaba ante el silencio de Joaquín, otras veces se quedaba en la cama, incapaz siquiera de levantarse. La encontré acurrucada, repitiendo en voz baja que nadie le creería, que todos dirían que exageraba. Este miedo la paralizó, y vi cómo su identidad se desvanecía lentamente. Los rumores comenzaron en el vecindario. Decían que Clara se comportaba de forma extraña, que su estado de ánimo había cambiado. Algunos incluso dijeron que no valoraba a su esposo. Escuché estas palabras como si alguien recibiera una bofetada en la calle. Era como si todo el peso del prejuicio se hubiera vuelto contra mi hija, y me sentí impotente ante esta violencia silenciosa. Un día la encontré tirada en el suelo de la cocina, rodeada de platos rotos. Lloraba quedamente, como una niña asustada. La abracé y le prometí que no la dejaría sola, pero en el fondo, temblaba. ¿Qué haces cuando el dolor de alguien es tan grande que parece ahogarse? ¿Cómo lo rescatas sin ahogarte también? Joaquín, cada vez más distante, se iba a trabajar y solo regresaba tarde por la noche. A menudo llegaba borracho, oliendo a un perfume que no era el de Clara. Cuando lo confrontaba, se reía, diciendo que tenía demasiada imaginación. Esta risa burlona empezó a atormentarme, un sonido que resonaba incluso en mis sueños. Clara, debilitada, empezó a sufrir frecuentes ataques de ansiedad. Le temblaba el cuerpo, le dolía el pecho y su respiración parecía entrecortada. La abracé, intentando transmitirle calma, pero era como intentar contener agua en mis manos. Se deslizaba hacia un abismo inalcanzable. Sus amigos comenzaron a alejarse. Algunos no lo soportaban, otros quizás creyéndose la historia de Joaquín. Vi cómo la soledad la consumía. Una tarde, la oí decir que era inútil, que nadie la veía. Me hizo sentir una vieja desesperación, como cuando era niña y enfermó, y me quedé despierta a su lado. También estaba la humillación velada. Una vez, en una reunión de vecinos, Joaquín bromeó diciendo que Clara se enojaba por cualquier cosa. Todos rieron. Vi a mi hija sonrojarse, bajar la mirada y callarse. Quise levantarme y gritar, pero el miedo a empeorar la situación me paralizó. Fue uno de los momentos en que más odié mi propio silencio. Dentro de la casa, el ambiente se volvía cada vez más insoportable. Clara andaba de puntillas, intentando evitar los arrebatos, y Joaquín asumía una postura de superioridad, como si fuera víctima de una esposa inestable. Esta inversión de la realidad era cruel, pero muy efectiva. Incluso yo,
A veces, casi me dejaba convencer de que mi hija exageraba. Empecé a notar cambios físicos en Clara. Sus hombros siempre estaban tensos, su piel más pálida y se le caía el cabello excesivamente. Su salud se deterioraba y aún así, Joaquín permanecía indiferente, saliendo con amigos y regresando tarde. Cada vez que veía su estado, sentía crecer en mí una rabia que ya no podía contener. Las noches eran lo peor. Clara sufría de insomnio, se despertaba sobresaltada y decía oír pasos cuando estaba sola. La acompañaba, siempre que podía, pero no siempre podía estar allí. En esos momentos, me quedaba en casa, inquieta, rezando en silencio para que sobreviviera otra noche. Una vez intenté hablar con una vecina de confianza. Me dijo que Clara no se encontraba bien y necesitaba apoyo. Su respuesta me hirió como un puñal. Marta, a veces las mujeres complican demasiado las cosas. Joaquín es un buen hombre. Me di cuenta de que su red de seguridad era mucho más grande de lo que imaginaba, sostenida por el machismo silencioso de toda la comunidad. La presión social se volvió insoportable. Cada vez que Clara tenía una crisis más intensa, se oían susurros en el pasillo y miradas de reojo. Parecía que su casa era un escaparate donde todos podían espiar y juzgar. Esta exposición solo agravó su dolor, y yo sentía que cada uno de mis movimientos también era medido y comentado. Un día, Clara me dijo que ya no aguantaba más. Tenía la mirada vacía, como si ya no tuviera fuerzas para luchar. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo del sufrimiento conyugal, sino de la supervivencia. Su vida corría peligro, aunque en silencio, y no podía quedarme de brazos cruzados. Intenté convencerla de que buscara ayuda profesional. Dudó, diciendo que sería humillante, que todos la llamarían débil, pero tras mucha insistencia, aceptó ir a una primera consulta. Recuerdo el alivio que sentí cuando la acompañé a la clínica, aunque sabía que sería un largo camino. Joaquín, al enterarse, se rió de la situación. Dijo que los psicólogos eran para quienes no tienen nada serio que resolver. Esa frase todavía me resuena, no solo por el desprecio, sino por cómo logró reducirlo todo a una caricatura, poniendo el peso del ridículo sobre Clara. Cada intento que hice para confrontar a Joaquín fue respondido con sarcasmo. Siempre tenía una respuesta aguda, siempre una excusa. Sentía como si estuviera luchando contra un muro que, además de alto, estaba protegido por todos aquellos que creían en su imagen de hombre ejemplar. Poco a poco, me di cuenta de que yo también estaba cambiando. Mi cuerpo sentía el peso de tanta tensión, las noches sin dormir, las discusiones internas, la impotencia. Había veces que me miraba al espejo y no reconocía mi propia cara. Era como si estuviera envejeciendo en tan solo unos meses. A pesar de esto, no podía alejarme. Con cada crisis de Clara, mi presencia era su único apoyo. Sabía que si la abandonaba, podría perderla para siempre. Por mucho que me doliera, mi vida empezó a girar en torno a cuidarla y afrontar en silencio el desprecio de Joaquín. Su hipocresía se hizo visible. En las cenas familiares, era atento, hacía brindis y elogiaba a Clara en público. Observé con disgusto, sabiendo que esas palabras eran veneno disfrazado de miel. Clara, avergonzada, aceptó la teatralidad, incapaz de revelar la verdad delante de los demás. Empecé a recopilar pruebas, mensajes que vi en el teléfono de Joaquín, comentarios sospechosos, fotos de fiestas. Era como si estuviera creando un expediente secreto, no solo para confrontarlo, sino también para convencerme de que no estaba loca, de que todo era real. Cada vez que le mostraba algo a Clara, reaccionaba con una mezcla de alivio y desesperación. Por un lado, confirmaba sus sentimientos. Por otro, era una prueba más de que su vida de casada era una mentira. Podía ver en sus ojos el dolor de darse cuenta de que había regalado años a alguien que nunca la valoró. Los arrebatos se volvieron más violentos. Gritos, portazos, lanzamiento de objetos.
Joaquín dijo que ella armaba escándalos para llamar la atención. Los vecinos comentaban que Clara estaba perdiendo la cabeza. Nadie hablaba del abandono ni de su frialdad. La historia siempre la criticaba. En cierto momento, me di cuenta de que simplemente acoger a mi hija no era suficiente. Necesitaba prepararme para enfrentarlo, aun conociendo los riesgos. No solo el riesgo de su ira, sino el riesgo de que todos me descreyeran. Esta decisión comenzó a crecer dentro de mí como una llama que ya no podía apagar. Una tarde lluviosa, me senté sola en mi casa y releí viejas cartas de mi esposo. Siempre me decía que la verdad, tarde o temprano, triunfa. Esa frase se convirtió en un faro dentro de mí. Me di cuenta de que si seguía callada, estaría contribuyendo a la destrucción de Clara. Los días siguientes transcurrieron en una preparación silenciosa. La acompañé, la cuidé, pero en mi interior, reuní el coraje necesario. Sabía que llegaría el momento en que tendría que desenmascarar a Joaquín, romper la fachada que mantenía. Este pensamiento me asustó, pero también me fortaleció. La tensión en casa de Clara se volvió insoportable. Cada palabra era un detonante, cada mirada un campo minado. Sabía que el desenlace se acercaba. El silencio no podía durar mucho más. Estábamos al borde de una confrontación inevitable, y necesitaba estar preparada para afrontar todas las consecuencias. La cena familiar comenzó como tantas otras. La mesa estaba repleta de comida, los platos eran coloridos y los vecinos charlaban de trivialidades. Joaquín llegó sonriendo, saludando a todos, abrazándolos con cariño, como si fuera el esposo ideal. Clara guardó silencio, con la mirada baja, y supe que este drama no podía continuar. Sentí que el corazón se me aceleraba, me sudaban las palmas de las manos. Esta era la noche en que ya no guardaría silencio. Mientras todos se servían, Joaquín brindó, alabando la unión familiar. Sus palabras resonaron como cuchillos. Miré a Clara, que parecía acobardada, y comprendí que no podía soportar otra noche fingiendo. Fue entonces, antes de que me fallara el valor, que apoyé las manos en la mesa y respiré hondo. Basta, fue todo lo que pude decir al principio. El silencio se extendió por la sala como una ola, ahogando incluso el tintineo de los cubiertos. Joaquín se rió, intentando desviar la atención con una broma, pero no me rendí. Saqué algunas fotos de mi bolso, impresiones, de mensajes, pruebas de sus traiciones y su indiferencia. Las puse todas sobre la mesa, ante los ojos de todos. Las expresiones cambiaron al instante. Sus miradas curiosas se transformaron en asombro e incredulidad. Joaquín intentó tomar los papeles, pero los sujeté con fuerza. Esto no es la histeria de mi hija, no es una exageración, es abandono, es desprecio, es mentira. Mi voz tembló, pero salió clara, cortando el aire. Clara levantó la vista por primera vez esa noche. Había lágrimas, pero también un atisbo de alivio, como si, por fin, alguien hubiera puesto en palabras el dolor que ella no podía expresar. Fue en ese momento que me di cuenta de que, independientemente del resultado, ya había ganado la batalla más grande: romper el silencio. Joaquín estalló, gritó, me acusó de inventarlo. Intentó usar la historia en mi contra. Dijo que yo era una vieja amargada que estaba envenenando la mente de su hija. Algunos familiares retrocedieron, otros se miraron entre sí, sin saber qué lado tomar. La tensión era insoportable, pero yo no cedía. Me puse de pie y lo encaré. Puedes engañar a todo el vecindario, pero ya no destruirás a mi hija con tu silencio y arrogancia. Mi voz salió más fuerte de lo que imaginaba. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero continué. Hoy todos sabrán quién eres en realidad. La sala bullía, algunos pedían calma, otros intentaban calmar la situación, pero era demasiado tarde. El enfrentamiento había comenzado. Clara lloraba, pero ahora me apretaba la mano con fuerza, como si fuera su salvación. Fue un pequeño gesto, pero me confirmó que iba por buen camino. La máscara de Joaquín empezó a resquebrajarse, perdió su carisma,
desatando la furia que siempre había guardado en casa. Las miradas a su alrededor ya no eran de admiración, sino de duda, incluso de desaprobación. Fue el comienzo del declive de la imagen que con tanta tenacidad había defendido. Al terminar la noche, nada se resolvió, pero algo esencial había cambiado, la verdad se había dicho en voz alta, delante de todos. Clara ya no estaba sola, y yo ya no podía volver atrás. La ruptura se había producido, y a partir de entonces, solo quedaba afrontar las consecuencias, por duras que fueran. En los días posteriores a la cena, el peso de la confrontación aún persistía. Los vecinos murmuraban, los familiares evitaban los comentarios directos, y Joaquín luchaba por reconstruir su imagen, negando cada acusación. Pero una cosa era innegable, su fachada perfecta se había desmoronado, y ya no había vuelta atrás. Clara, aunque aún frágil, empezó a respirar de otra manera. Las crisis no desaparecieron de la noche a la mañana, pero se volvieron menos devastadoras. Ahora tenía un espacio para llorar, desahogarse, para reconstruirse sin la vergüenza que antes la consumía. Estuve a su lado, apoyándola en cada paso, incluso cuando el camino parecía oscuro. Descubrí que mi fuerza no residía en gritar más fuerte que Joaquín, sino en no permitir que el silencio fuera su arma. Cada vez que apoyaba a mi hija, sentía que parte del dolor de la viudez, de la soledad que me acompañaba, también se transformaba en algo nuevo, valentía. Poco a poco, la gente del barrio empezó a ver a Clara de otra manera. Lo que antes se había catalogado de histeria empezó a entenderse como verdadero sufrimiento. No todos, claro, muchos seguían prefiriendo seguir ciegos, pero bastaba con que algunos cambiaran de perspectiva para que mi hija dejara de sentirse como una carga. En cuanto a mí, comprendí una verdad que quizás me costó aceptar: proteger no significa callar. Al contrario, significa alzar la voz cuando nadie más tiene voz, aunque cueste respeto, amistades o una falsa armonía social. Había pagado ese precio y lo volvería a pagar sin dudarlo. Hoy, cuando miro a Clara, veo a una mujer que aún lleva cicatrices, pero que por fin puede soñar con días mejores. Y yo, a los 64 años, descubro que mi misión no terminó con la maternidad. Al contrario, cada batalla por la dignidad de mi hija es también una batalla por la mía, y ya no tengo miedo de librarla.